Bueno, buenas noches y gracias por estar aquí en este ciclo de conferencias de arquitectos colegas. Yo no quería dejar pasar esta oportunidad sin plantear básicamente esta conferencia en dos partes. La primera parte está referida un poco sobre cierta postura personal ante problemas que yo veo relacionados con la profesión. Y la segunda parte va a estar centrada básicamente en la descripción de tres proyectos que están relacionados con el tema que se menciona en cuestión, que es el tema de la escala. Voy a tratar de ser bastante exacto, en el tiempo. Como punto uno, en el número monográfico de la revista Arquitectura Viva 104, titulada Crisis, Casa y Cuerpo, aparece un texto introductorio que lleva por título La mirada del arquitecto y los escombros de la historia, donde se muestra esta imagen de 1940 de la biblioteca de Holland House en Londres, donde, cito, tres ingleses posan para una foto de propaganda bélica fingiendo consultar impertérritos los anaqueles de una biblioteca destruida por los bombarderos alemanes. Esta imagen, ciertamente desconcertante y contradictoria, me alertó sobre nuestra propia condición como arquitectos. Estamos dando deliberadamente la espalda al paisaje catastrófico a nuestro alrededor, porque tal y como lo declara el editor en ese mismo artículo, la indiferencia impostada y la anestesia emocional son estrategias útiles de supervivencia. En el actual contexto de nuestro país, pareciera innegable que los arquitectos estamos inmersos en una crisis estructural crónica, en la anestesia y en la falta de acción. Ni la teoría, ni la docencia, ni el ejercicio profesional nos acompañan en comprender una realidad que trasciende a nuestra propia disciplina. Por otro lado, la resaca de un pasado nos mantiene viendo con nostalgia los libros y las obras de los maestros, mientras a nuestro lado se instalan perspectivas a color de venta de un edificio X, se alteran los elementos del sentido común o se nos imponen lógicas de vida donde impera la anarquía, fórmulas perversas que hemos permitido se expandan sin límites y sin contemplaciones. Hemos cedido nuestros espacios a otros y abandonado la profesión a otros que ocupan nuestro lugar y que ya tienen mucho tiempo allí sentados en nuestra silla aplicando un criterio único, el de la calidad sobre la cantidad. Sobre estas reflexiones me pregunto, ¿hemos sido los arquitectos capaces de demostrar creatividad, competitividad, buen servicio, economía, rentabilidad y eficiencia? ¿Cuántos de nosotros hemos internalizado el hecho de que hemos perdido la misma capacidad de riesgo que construyó la modernidad de la ciudad, la de los arquitectos heroicos del 50, intentando ganar espacios, siendo promotores de nuestras propias ideas, conquistando ámbitos de decisión de peso en la ciudad, relacionándolos con el sector inmobiliario para transgredir sus fórmulas, crear relaciones de cooperación con otras disciplinas para generar nuevas aproximaciones o simplemente escribir nuestras ideas con sentido crítico? Inmersos un poco en esta inoperante actitud y con las angustias de un escuálido bolsillo, creo que los arquitectos somos la única profesión que trabaja gratis para terceros. Hasta los más entusiastas nos desmotivamos al pensar en la arquitectura y optamos por las emergencias de hacer lo que se pueda. Creo que hay que seguir y hay que insistir, hay que ocupar espacios y recuperar otros para nuestra profesión. La poderosa imagen del Holland House es entonces un llamado de alerta. Es importante despertar antes que nos quedemos perplejos con la casa destruida y las estanterías vacías. Importa entonces, como segundo punto, aprovechar esta valiosa oportunidad de compartir con franqueza, honestidad y sin pretensiones los proyectos que se desprenden de la práctica de la arquitectura en nuestra oficina. Proyectos que resultan atractivos por su escala, complejidad de su programa, variedad de sus temas y la forma como se han enfrentado los encargos. La dinámica en la actual nos hallamos inmersos en nuestra oficina está fielmente reflejada en esta imagen de Constant, también del número monográfico de la revista Arquitectura Viva 104, denominada Laberinto de Escaleras, donde los personajes, en este caso los arquitectos, hago la alegoría, nos movemos con un equilibrio circense dentro de un espacio de posiciones relativas, donde resulta difícil el equilibrio en la ejecución. Cuando se cree haber escalado, hay que volver a descender para tomar una ruta alternativa que permita los encuentros y produzca buenos resultados. Meditando sobre esta imagen, el equilibrio, el balance y un claro sentido de orientación,
Tengo en cuenta que estos elementos parecieran ser la clave, unidos quizás al trazado de una clara estrategia proyectual y su rigurosa aplicación, elementos que admito casi nunca son posibles de terminar de establecer. Para esta presentación, luego de una difícil selección, los proyectos que aquí presentamos, 3 en total, son de escalas muy distintas y se encuentran actualmente en fase de construcción. Ellos son fruto de una conceptualización muy rápida de la idea de proyecto y en todos los casos de una idea imaginada previamente. Las posibilidades de explorar e innovar en el concepto de las ideas abiertas por el arquitecto han sido en la mayoría de los casos permitidas y a su vez restringidas en mayor o menor grado por la dinámica proyectual. En cada uno de los proyectos, quiero destacar, existen ciertas piezas o partes que resultan fundamentales, estratégicas y determinantes. Son piezas estructurantes, mientras que en otros aspectos, me atrevo a decir, ante esta audiencia tan exigente, aún no se han pensado y se irán pensando y modificando progresivamente en el desarrollo del proyecto y de la obra. Me interesa también reconocer en estos proyectos las relaciones y escalas que hemos manejado en cada encargo, ya que el panorama económico, la dimensión de los clientes y su relación con nuestra oficina ha sido determinante en la escala y naturaleza de los encargos. Dentro de la primera escala de proyecto, presentaremos un centro de distribución realizado inicialmente con mis antiguos socios de la oficina Landaeta, González Viso y Peña, entre los años 2000 y 2001, que actualmente se encuentra en proceso de ajuste y construcción y es fruto de la asociación estratégica entre una empresa transportista venezolana y una distribuidora multinacional. El proyecto puede interpretarse como resultado del boom de las importaciones producto de la escasa producción nacional. En una segunda escala de proyecto presentamos un edificio para un concesionario de automóviles realizado en el 2006, resultado directo del incremento de la venta e importación de vehículos japoneses en el país, cuyo encargo manejó grandes restricciones por parte de la marca local. Finalmente, en una tercera escala de proyecto, quizá el proyecto con una anécdota más interesante, presentamos una vivienda unifamiliar ubicada en Lomas del Mirador, actualmente en construcción. Este proyecto es un encargo fruto de las muy rentables ventas de una tienda de productos naturales y de una tienda de sex shop, por parte de un comerciante español, a quien parecen no importarle las contradicciones morales implícitas en estas dos actividades que coexisten, separadas por una pared y comunicadas por una puerta en un conocido centro comercial. Por si se consideraba reprochable lo anteriormente descrito, el proyecto se construye actualmente donde antes se hallaba una magnífica vivienda de Gustavo Legórbura, demolida sin remodelamientos por el propietario, antes de encargarnos el proyecto. Si quieres comenzamos entonces. Bueno, en primer tema nos pareció importante ejemplificar en esta lámina básicamente el tema de las escalas. Tenemos en este caso 7 proyectos. En la parte superior tenemos el centro de distribución que detallaremos un poco más adelante. Seguidamente un conjunto residencial en Valencia, que actualmente el desarrollo. En tercer lugar, el concesionario de vehículos ubicado en Los Ruices. En cuarto lugar, un centro médico realizado en Cagua. En quinto lugar, una de las viviendas familiares que vamos a describir en último lugar en la exposición. Después una casa en Los Naranjos y ya por escala muy pequeña, un pequeñito stand de exposiciones que acabamos de terminar para una fábrica de alfombra. Vuelve un poquito a la anterior. Lo importante en este caso era tratar de ejemplificar en términos gráficos, bueno, cómo las distintas escalas de proyecto que hemos tenido que asumir han aparecido básicamente como retos muy importantes en términos, yo diría a veces más formales, que siempre es un reto más desde el tipo de vista programático y de la incorporación de un equipo multidisciplinar importante para el manejo de cada uno, dependiendo básicamente de las exigencias del cliente. En primer término, entonces, vamos a describir el centro de distribución ERSAN, el cual se desarrolló como un encargo en el 2001 en un terreno aproximadamente de 65.000 metros cuadrados, de los cuales había que construir un galpón cuya función principal era sencillamente servir centro de acopio. Estuvo pensado inicialmente para una sola compañía, para que lo operara una sola compañía. Y en términos de la construcción de la nave principal, que vamos a ver más adelante, se ensayaron distintas fórmulas estructurales para poder dar con un concepto que permitiera cubrir aproximadamente los 58.000 metros cuadrados que se iban a realizar.
Los primeros escollos con que nos encontramos fue básicamente que no había suficiente acero en el país para la época para poder ensamblar una estructura de este calibre y de este tamaño, con la cual las dos empresas contratantes decidieron básicamente mandar a diseñar y mandar a construir las piezas de una estructura bastante regular con techo a dos aguas en México. Y la estructura fue traída por barco, armada en taller en México y traída por barco, y está terminando siendo de ser construida en este momento. A pesar de que hubieron muchas relaciones en cuanto a cómo debía ser la estructura, cómo debía producirse la ventilación de la gran nave, el tipo de alturas necesarias, el tipo de apoyos, terminó siendo una estructura bastante regular, cuyo principal desafío fue básicamente manejar el tema de la escala a nivel de servicios, de ventilación, de iluminación interior, y sobre todo porque al interior se producían unas distancias demasiado largas que requerían de un manejo operativo por parte de la empresa, que obviamente iba a necesitar un transporte interno que pudiera manejar tantos volúmenes de carga al interior del mismo. Como partido de proyecto, lo que decidimos adoptar fue básicamente una postura muy clara. El terreno estaba bastante ajustado a lo que necesitábamos como área de almacenaje, y se planteó básicamente en dos estructuras, ¿no? La gran nave de almacenamiento, que es la que tiene los 50 y pico mil metros cuadrados, y un pequeño edificio de oficinas que generaba un área intermedia entre este cuerpo y el galpón, para poder permitir un flujo y un manejo como más fluido y un espacio como de distensión entre ambas estructuras. En estos dos planos vemos básicamente una proporción de área de lo que es el edificio de oficinas y lo que termina siendo el edificio de galpón, otra de nuestras preocupaciones era básicamente el tema de la escala, cómo responder con un pequeño edificio de oficinas a una estructura tan masiva y tan imponente como terminaba siendo la estructura del galpón de almacenamiento. Y en la imagen de la derecha, un esquema funcional de una distribución de racks y básicamente formas de almacenamiento en las cuales había la exigencia de que pudiera manejarse de distintos volúmenes y poder redistribuirse de acuerdo al planteamiento que propusiera la empresa. Aquí vemos en este momento lo que está construido en base a estructura, que es el área gris, ¿no? Y de esa área gris no se ha construido todavía el edificio de oficinas, que es la parte inicial, la anaranjada o la pequeña barra que se ve en la parte superior. Aquí, básicamente ven un poquito la proporción de lo que estábamos hablando, y lo que hicimos fue generar una pieza longitudinal, un cuerpo muy largo en el cual había un módulo de acceso, que era el módulo que estaba como más elevado hacia la parte izquierda, y después dos niveles de oficina con los cuales ellos contaban con un área suficientemente amplia para poder desarrollar actividades administrativas y actividades también de empaque relacionadas con la actividad que ellos producían. Al fondo se ve básicamente el perfil de lo que terminó siendo la altura del galpón, y lo que quisimos fue más que todo manejar este gran cuerpo longitudinal, que es donde hubo realmente oportunidad de hacer arquitectura, diría yo, en base a pequeños espacios intermedios que rompían progresivamente o cada cierto tiempo la longitud de este cuerpo. Aquí vemos unas imágenes obviamente tridimensionales sobre lo que quisimos proponer un poco para la entrada, ¿no? Repetir el tema que siempre me ha parecido atractivo, de la marquesina presente en los edificios un poco de los años 50, como un gran elemento envoladizo metálico que conducía directamente a la zona de acceso y recepción. El módulo privado, que es que está básicamente suspendido en la parte de arriba, que era donde se disfrutaban básicamente las salas de reunión y las oficinas ejecutivas. La parte inferior, donde estaba toda el área de servicio en cuanto a vestuarios, vigilancia, administración. Y vemos abajo que el cuerpo, en su proporción definitiva, logró básicamente tener una presencia importante
en cuanto a lo que queríamos que sucediera con el galpón y que el galpón básicamente no aplastara este cuerpo como tan frágil y tan delgado en proporción de metros cuadrados que se estaba planteando. Tenemos aquí unos aspectos de lo que es la construcción del mismo que se está llevando a cabo ahorita en su segunda etapa. Toda la estructura fue obviamente prefabricada y bueno, está siendo en este momento montada. Realmente la escala es como ver casi que un campo de fútbol absolutamente cubierto por una cercha muy liviana que lo único que sostiene es el peso propio del techo, pues, ¿no? de la estructura y del techo. En segundo término vamos a ver el proyecto del concesionario de vehículos. Vemos que en relación a proporción básicamente representa un tercio al menos en longitud. Y bueno, este proyecto fue realmente importante para nosotros y surgió de una manera un poco imprevista. El dueño se aparece un día en la oficina con unas ideas de un proyecto para un concesionario del cual él no estaba contento con los resultados. Era básicamente mantener una estructura existente del lugar y incorporar simplemente unas carpas muy livianas con edificios en la parte inferior. Y en base a eso, nosotros en el transcurso de 2 o 3 días logramos armar una idea que yo había tenido anteriormente, que era jugar un poco con la posibilidad de exhibir los automóviles más allá de que siempre sea una forma tradicional o la forma convencional como uno entra a un concesionario de automóviles en el cual simplemente entra y ve el carro. O sea, el cliente tenía claro que quería un edificio que fuera realmente impactante en esta avenida que se ha terminado consolidando un poco como casi que la principal de los Rices, que es como un centro automotriz, en el cual, bueno, ya hay varias casas de carros que tienen sus sedes allí. Y bueno, la primera idea que se nos vino, que ya la habíamos pensado, pero que logramos de alguna forma venderle al cliente, fue la de esta especie de superposición de vehículos uno arriba de otro, ¿no? Habíamos revisado algunos otros edificios europeos que manejaban este concepto y realmente el tema del mecanismo de cómo subir y bajar los automóviles representaba creo que el principal reto, ¿no? Entonces, bueno, en base a estos pequeños croquis en los cuales se articularon básicamente 3 cuerpos, que era el cuerpo de exhibición vertical, la gran caja vacía donde se producían las áreas administrativas y el área de venta como tal del vehículo y el área de servicio, logramos hacer unos esquemas muy sencillos con un terreno también que era bien particular, porque la cota que alcanza este terreno a nivel de la calle, del nivel de la calle a la cota que mantiene el terreno actualmente y del cual el cliente no quería modificar el nivel, hay aproximadamente 3 metros. Entonces, bueno, cómo hacer que este edificio fuera básicamente como un portal de entrada a la avenida, se pudiera ver desde la distancia, desde el distribuidor de la autopista y desde las múltiples vías que lo circundan, y por otro lado que pudiera realmente tener un impacto más allá de convertirse en un concesionario de automóviles más. Los otros ingredientes que eran muy restrictivos en relación a este edificio, hubieron otras propuestas que obviamente tuvimos que desechar, fue que la relación con la marca y la producción del edificio tenía que pasar básicamente por muchos controles. O sea, tenía que ir a Nissan México, tenía que ir a Nissan Japón, tenía que introducir las aprobaciones de todos ellos para llegar finalmente a decir a la oficina de Venezuela que sí, que estaban de acuerdo con ellos. Básicamente ellos lo que buscan es producir una especie de prototipo tipo McDonald's, pues. O sea, su preocupación no en ningún momento va más allá de querer hacer algo más allá, como lo es toda franquicia. Entonces, bueno, el punto de quiebre justamente dentro de este proyecto fue el tratar de venderle a la gente de Nissan México, de Nissan Japón, la necesidad de que este proyecto tuviera una escala distinta por el lugar donde se encontraba y de que tenía básicamente la necesidad de convertirse en otra cosa más allá de un simple edificio de concesionario. Finalmente, bueno, en un programa bastante complejo que fue aumentando progresivamente de acuerdo a los requerimientos del cliente, logramos llegar a esta solución luego de muchas idas y venidas, básicamente discusiones sobre la necesidad de establecer esta torre o este elemento vertical de exhibición que en todo caso para nosotros era un punto y para el propio cliente era un punto de no negociación.
Aquí tenemos, bueno, un poco la planta baja, la describo rápidamente en el sentido de que, bueno, está el gran área de exhibición de los vehículos, una exterior y una interior, el área de taller que se entra lateralmente y toda una gran área de oficinas que es la franja como gris azulada que ven al fondo. Se optó finalmente por un sistema de montacargas parecido a lo que manejaba el edificio Angloven. Tratamos de alguna manera también de que hubiera cierta relación con ese icono arquitectónico, en el cual, bueno, básicamente lo que muestra es la forma, cómo funciona, y nos pareció importante que eso formara parte de la propuesta. El edificio finalmente se multiplicó en área de construcción casi que 2 veces lo que teníamos proyectado inicialmente, a pedido obviamente de cliente, cuya rentabilidad dice que está más en el área de taller que en el área de venta. Terminó manifestándose básicamente, bueno, en un aparcamiento masivo, en un estacionamiento masivo, con lo cual, bueno, la pieza que básicamente destaca, bueno, sigue siendo la pieza de la esquina, pues la que forma esquina, que también tenía sus problemas porque hay una valla muy grande atravesada en la mitad, la cual en este momento todavía se encuentra en negociaciones para poder eliminar. A ciencia cierta no se sabe si se va a poder lograr o no. Bueno, todos los que ven en caso de este pórtico rojo gigante, la banda en madera y ciertos elementos de aluminio, que son condicionantes de materialidad que impone directamente la franquicia en sus edificios. Y bueno, hubo un manejo también importante en relación a, bueno, conocer cómo se trabaja con esta gente, que la verdad es que resultó muy útil, ¿no? Algunos renders más bien un poco comerciales que se le presentaron a la gente de Nissan y al propio cliente. Pasamos ahora al tercer proyecto, que es una vivienda unifamiliar en Lomas del Mirador, un terreno la verdad fantástico, una persona con la cual establecimos conversaciones hace casi 3 años para iniciar el diseño de este proyecto, y lo primero que vimos, lo primero que nos llevó fue a esta casa. Esta es una casa del arquitecto Gustavo Lecarbura que estaba construida en ese lugar, y cuando tuvimos oportunidad de visitarla, el cliente nos manifestó que a él no le gustaba nada esa casa y lo que quería era básicamente deshacerse de ella. Nuestra recomendación fue obviamente tratar de intervenirla puntualmente en aquellas cosas que consideráramos que podían ajustarse a los requerimientos que él estaba pidiendo. Pero bueno, había ciertos requerimientos que salieron como piscina, una cancha de squash, ciertas cosas que al final se han ido descartando obviamente progresivamente en el diseño del proyecto, porque bueno, se ha visto en la imposibilidad de tratar de cumplir todas esas cosas. Total que finalmente a los 3 años nos vuelve a llamar y nos dice, mira, quiero que me hagas la casa, pero la casa que estaba allá antes ella está demolida. Entonces nos encontramos con un terreno absolutamente limpio, con una vista a Caracas realmente espectacular. Y dentro de las referencias que él nos mostró, que en las cuales quería trabajar su casa, era básicamente el romper con la relación interior-exterior. Él no le interesaba una casa, él quería vivir casi que afuera todo el día. Esa fue básicamente su exigencia. Entonces, en base a eso, bueno, dijimos cómo, primero, el tema de la seguridad en la zona era importante, el tema de la vista, obviamente, había que aprovecharlo. Y finalmente lo que hicimos fue plantear una casa en L, no sé si se puede apreciar básicamente en el esquema de arriba a la derecha, en el cual respetamos básicamente, porque nos parecía muy atinado el ingreso por el mismo lugar por donde se había hecho exactamente la casa, y entrar por la parte superior e ir descendiendo progresivamente en niveles hasta llegar a la sala, que la sala era básicamente se iba a convertir en un gran deck, el cual era el espacio donde él iba a estar básicamente la mayor parte del tiempo, al aire libre, y la mitad de la casa básicamente queda al aire libre, o sea, no tiene encerramientos, no tiene absolutamente nada. O sea, su aspiración era casi que un poco vivir en una especie de jardín, ¿no? Pasa a la siguiente. En base a esto, bueno, hubo muchos requerimientos de imágenes que nos propuso, desde pisos de rolas hasta tratar de traer elementos o elementos naturales que uno casi que se consiguiera en el camino para poderlos colocar dentro de la casa.
Creo que logramos domesticarlo bastante en relación a las proporciones y a los tamaños de los espacios y a la geometría definitiva. Él aspiraba básicamente a una casa, como una especie de casa de la Chana, ¿no? Y en base a ello, dentro de esta propuesta, desarrollamos lo que sigue, pues básicamente una casa cuya mitad hacia el Retiro está totalmente cerrada y cuya otra mitad hacia la vista está totalmente abierta. Otro punto importante fue el manejo de la escalera. Él insistía en la formalidad, en tener la forma de una escalera circular. Logramos desarrollar una escalera colgante con el arquitecto, con el ingeniero Esteban Tenreiro, el cual hasta el sol de hoy todavía nos da muchos dolores de cabeza al nivel de proyecto. Y una planta superior también, en la cual básicamente él quería estar aislado de las otras actividades, con una serie de patios o espacios intermedios interiores, de los cuales iba a colgar interiormente vegetación. Aquí tenemos básicamente unas imágenes de lo que termina siendo la fachada, en las cuales, bueno, tiene 3 hijos, la característica es que cada habitación de cada hijo debía ser absolutamente distinta. Y en cuanto a los materiales, bueno, todavía estamos un poco en conversaciones acerca de lo que podría terminar siendo esto, ¿no? Fíjense un poco la vista que presenta ahorita la casa que está en obra. Ya se han básicamente vaciado todo lo que son los espejos de agua, y se ha empezado ya con la estructura de concreto, que está más o menos en un 90%, y hay que continuarla básicamente con estructura metálica. Bueno, creo que ya estamos un poquito sobre el tiempo. Me pareció importante hablar de estas 3 cosas porque, bueno, creo que manifiestan 3 niveles de aproximación de proyecto distintas. Más allá de su tamaño, los 3 son proyectos que han tenido muchas idas y vueltas, ¿no? Por eso mostraba la imagen básicamente de la escalera al principio de la presentación. Y bueno, me pareció una buena oportunidad para enfocar ciertas cosas que no aspiran a ser absolutamente mandantes ni demandantes desde ningún punto de vista, sino más bien una forma un poco de asumir el proyecto, que tiene que ver más con la pre-imaginación de una, valga la redundancia, con la imaginación de una imagen ya un poco que se desprende de lo que hemos realizado. Bueno, no sé, muchas gracias.